Hola. Hola, ¿cómo va? Buenas, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Mateo Renuevo. Calderón Abigail. Sí, este es Mucio. Mucio. Bueno, vamos a esperar que entren unos más. ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Bien? Todo bien, profe. Hoy Bueno. rendimos teoría. ¿Cuándo rindieron? Hoy a la tarde rendimos. Ah, también, ¿cómo es la forma del examen? ¿Cómo fue? Por el Moodle, Pero de a ¿Cómo? ¿y cómo era la modalidad del examen? Múltiple opción, Algunas pregunta. te daba el problema, el ejercicio de resolver, y algunas consignas eran a multiple choice, otras a completar con el valor, Ah, está bien. Sí, pero nada diferente a eso. está bien. Sí, no, no, no. Se pueden hacer algunas cosas, pero no. Hay que sentarse realmente bastante tiempo y probarlo, ¿viste? Tiene muchas opciones, muchas opciones. Bueno, hay algunas cositas que quería comentarles. Nosotros estuvimos reunidos en cátedra y estuvimos viendo que hay una posibilidad de que el trabajo final ustedes no lo tengan que realizar por razones de tiempo y por impedimento de laboratorio, o sea que no tenemos certeza de que se pueda cumplimentar. En ese caso de obviar el trabajo final, nosotros lo que pensamos es hacer los parciales, en realidad debería haber un parcial que aglutine, por ejemplo, 3 unidades, para evitar que sea 3 unidades en un solo parcial. Lo que vamos a hacer es desagregar un parcial por unidad, nos queda la unidad 4, 5 y 6. O sea, vamos a tener 3 parciales por esas unidades. Vamos a prever
un recuperatorio, digamos, para algún parcial en particular. Y por otro lado, tratar de implementar un coloquio personal sobre la actividad de la materia. Entonces, darnos un espacio, por ejemplo, en algunos días, para hacer directamente un coloquio personal. No sé si va a ser escrito, si lo vamos a interactuar, no lo he pensado, pero la idea es empezar a definir ese tipo de actividades. Recién me preguntan por el chat, decía si los coloquios finales de la materia serían en el horario práctico o teórico. Bueno, yo creo que es uno práctico y uno teórico, o sea, en horarios a convenir. O sea, yo la actividad la inicio a las 9:30 de la noche. Entonces, si en el mismo día está la parte práctica, bueno, darán la parte práctica y nosotros haremos la parte teórica un poquito más tarde. Pero la idea es esa, tratar de desagregar los parciales en tres, o sea, evaluar la unidad 4, evaluar la unidad 5 y la unidad 6, y después tratar de ver si alguien necesita algún recuperatorio para ir definiendo junto con el jefe de trabajo práctico, más o menos para el 21 de octubre, por ahí ya tenemos que tener idea de la gente que está en condiciones de hacer la aprobación directa. Así que no sé si alguien les comentó algo, el ingeniero Linares, sobre la actividad práctica. No sé si estuvieron con él. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, se escucha. ¿Sí? Sí, no, estuvo comentando, yo entré un poco más tarde, así que no sé muy bien lo que dijo, pero creo que nos había subido una nota una nota con toda la fecha y esas cosas. Con una programación, o sea, qué actividades iba a hacer él en la parte práctica y para una determinada fecha, creo que es el 21 de octubre, ya había a haber 4 o 5 días, digamos, que íbamos a hacer coloquio, o sea, para que podamos sincronizar, más o menos esa es la idea, para poderlo hacer en conjunto. Por otro lado, el miércoles que viene hay exámenes distribuidos del mes de septiembre, o sea que no vamos a tener el encuentro semanal. Recién nos vamos a encontrar el 16. Y ya vamos a ir previendo a lo mejor a partir de ahí cómo hacemos para organizarnos con respecto a los parciales. Yo le voy a ir comunicando para que nos pongamos de acuerdo. Y el cómo lo vamos a hacer, bueno, yo no lo tengo definido todavía, porque esto recién lo comentamos, tiene que haber sido los últimos días de la semana pasada. Fue un comentario y bueno, ya para tratar de implementarlo, porque la normalidad o la nueva normalidad que hablan, parece ser que está distante. Desde el departamento nos pidieron una programación de hacer una actividad práctica en el laboratorio para habilitar seguramente los protocolos correspondientes al laboratorio y en las fechas de programación que uno más o menos ha ido manejando. No hay nada cierto con respecto a eso, o sea que nosotros tenemos que trabajar como si eso estuviera muy, pero muy lejano. O sea que vamos a manejarnos con la virtualidad y bueno, ya
implementaron que las personas que estaban inscritas en el curso, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre, estaban sin problema de faltas. O sea que evidentemente hay intencionalidad de, de apurar un poco los temas. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a esto. Así empezamos. Chicos, ¿alguna duda? Yo a partir de la semana que viene ya le voy a ir diciendo las fechas de los parciales que vamos a hacer. O sea, van a ser los días miércoles. Vamos a tratar de hacer estos 3 parciales que nos quedan. Y el recuperatorio más la evaluación de coloquio. O sea, no tenemos otra posibilidad. Y aquellos que no quieran cumplimentar la aprobación directa, ya saben, tienen la posibilidad de tener la aprobación por promoción, que es aprobar la parte práctica, donde el coloquio viene a suplir un poco el trabajo final integrador. ¿Se entendió más o menos lo que intento comunicar? Sí, Sí, profe. quedó claro, profe. Sí, perfecto, Sí, muchas profe, gracias. yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Por lo que tengo entendido, tenemos que rendir 3 parciales, ¿no? Sí, Eso sería en la parte teórica. sí, Los que y tienen desaprobado la primera parte, como yo, si sí. desaprueban uno de esos 3 exámenes, ya quedarían fuera de Claro, la esos promoción. esos tres los vamos a vincular como uno, para que Ah, ustedes, genial. en realidad, es una cuestión de evaluar. Porque si yo hago un parcial que incorpore las 3 unidades, por razones de tiempo, seguramente no voy a contemplar algunos temas, seguro, de algunas unidades en particular. Entonces, yo de esas 3 voy a formar una sola nota que correspondería al segundo parcial. Y como hay un recuperatorio de esos 2 parciales, pueden recuperar hasta uno, ¿eh? Esa es la idea. Perfecto, profe. Sí, sí, yo tenía entendido que si desaprobaba otro parcial de estos 3 que venían, ya podía No, quedar no, no. fuera de la... Lo vamos a hacer así, o sea, como si fuera como normal. si fuera uno. Exactamente, esos 3 los vamos a integrar en una sola nota Y y ahí se ustedes, verá si se puede exactamente, rendir. Genial, profe. exactamente, ¿sí? Bárbaro. Soy Mira, Bueno, recién entré tarde. ¿sí? ¿Quién me está hablando? No, no veo. Mira, Ah, hola, ¿cómo te va? Mira, Y, y Condori, pues, profe. Olarte Elizondo Otero. Acá lo tengo a Otero y Bustos, Facundo Bustos. Condori, profe. Morimos, ¿ya? Chungara, profe. ¿Quién? Chungara. Ah, bueno. Chungara y Magiu. Magiu Santiago. A ver, Escobar, algún otro. profe. A ver, si está. Traverso, profe. También. Estaba esta chica Escobar. Ahí está. A ver si lo tengo por algún lado. A ver, vamos a empezar por algo. Este de acá. Lo voy a bajar. A ver si lo tengo. Especificaciones técnicas. Datasheet. A ver Bueno, ¿lo ven ahí? ¿Se ve? Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito.
Nosotros habíamos dejado en todo lo que sea reguladores lineales de 3 terminales y habíamos empezado algo que eran reguladores lineales de n terminales. Para recordar un poco las especificaciones de los fabricantes, en este caso, reguladores positivos, o reguladores negativos, o reguladores ajustables, de distintas potencias a trabajar, lo presentamos, a ver, yo lo que quiero mostrarles, a ver, es, a ver, las regulaciones. Por ejemplo, en este caso, el 78XX, cualquiera, uno de los datos importantes es la regulación de línea, la regulación de carga y la variación de la tensión de salida con respecto a la temperatura, que es el corrimiento térmico y la variación que se produce en la salida debido a esa variación térmica. Entonces, la regulación de línea para los 78XX varía entre 4 y 100 milivoltios. Siempre con tensiones de entrada entre 7 y 25 voltios. Entre 8 y 12 voltios, fíjense cómo varía la regulación de línea. La regulación de carga, lo mismo, para variaciones de corriente entre 5 mA y 1,5 mA varía entre 9 y 100 milivoltios, y si la variación de corriente es de entre 250 y 750 mA, fíjense cómo se reduce notablemente el valor de la regulación. Y con respecto a la variación de la tensión de salida con respecto a la temperatura, para una determinada corriente de salida fija, fíjense, está expresado como una variación de tensión, en este caso milivoltios por grado centígrado. Si esto yo lo pusiera referido a la tensión de salida, estaría en % por grado centígrado. En este caso, menos 0,8 milivoltios por grado centígrado. Una de las cuestiones importantes que realmente se tienen en cuenta a la hora de definir la relación de rechazo al ripple es cómo se mejora cuando incorporamos una capacidad, si ustedes recuerdan, entre el ajuste y masa. Si nosotros incorporamos una capacidad entre el ajuste y masa, la relación de rechazo al ripple mejora 6 o 7 decibeles tranquilamente con respecto a el valor si no tuviera esa capacidad. Entonces, en este caso, para una frecuencia de 120 Hz, una tensión de entrada de 8 voltios a 18, fíjense, varía entre 62 y 73. Y bueno, a lo mejor, a ver, en la nota 3 si dice algo, no. Pero, a ver, en las especificaciones, a ver si hay algo. Bueno, la tensión de dropout, fíjense, en este caso 2 voltios, es un dispositivo general, por eso es casi estándar, 2 o 3 voltios es estándar. Si fuera particular, tendría a lo mejor entre 0,7, 0,8 voltios hasta 1,5 para cada caso particular. Estaba tratando de ver algo, no hay circuito. Bueno, acá hay, en este caso, el 7812. Si yo quisiera ver, a ver, otro que habíamos trabajado era el positivo, el 340, el LM340, para ver y tratar de comparar algunas características. El 340 y el 320 en la parte negativa. Fíjense, la regulación de carga, en este caso 0,3% por cada amper de variación. Y la regulación de línea
0,01% por voltio. Es parecido. Por otro lado, a ver si se ve alguna especificación. Bueno, voltaje de entrada máximo 35 voltios. Las resistencias térmicas es importante porque en muchos de estos reguladores con distintos formatos se les suele incorporar un disipador. Entonces las resistencias térmicas asociadas es importante. La regulación de línea ya lo comentamos recién, entre 4 y 12 milivoltios. A ver, déjame ver si hay algún otro parámetro que pueda interesar. Regulación de línea, regulación de carga, entre 10 y 50 milivoltios. A ver si hay alguna otra que nos puede interesar. La relación de rechazo al ripple, por ejemplo, a ver si la vemos. No, acá no está. Déjame ver una cosita. Bloques. No. A ver. Después tengo, a ver, el 340. El 12. Bueno, en la parte negativa, en este caso, a ver si está. Que no lo puedo abrir acá. No lo puedo abrir. Quería ver 340. ¿Cuál es? A ver. El mismo. Este es el 320, un regulador negativo. Este es un regulador negativo. A ver, alguna especificación. Regulación, también regulación de línea. El voltaje de entrada máximo, 40 voltios. Profe, no se ve la pantalla. A ver si ya lo comparto, discúlpame. A ver. Ese es Ahí me parece que lo van a ver. Ahí me parece que sí. A ver si lo pudiera girar, rotar hacia la derecha. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor. El voltaje de salida, en este caso, fíjense, entre 4,8, típico 5 voltios, 5,2, 5, 4,8. Regulación de línea, el voltaje de entrada máximo. La relación de rechazo al ripple, fíjense, en el orden de 64 decibeles. Yo lo que le quería mostrar, a ver si en algún lado aparece, la incorporación del capacitor en el terminal de ajuste, cómo mejora la relación. La estabilidad térmica a largo plazo. ¿Se acuerdan en qué lo podíamos medir también? En este caso está en milivoltios. Pero ¿en qué lo podíamos medir la relación de estabilidad a largo plazo? ¿Se acuerdan? En partes por millón por cada 1000 horas. ¿Recuerdan? Y este es para distintos encapsulados, con distintos niveles de corrientes de manejo por integrado. Bueno, este de 15 voltios, y bueno, curvas características. Bien. A ver, vamos
vamos a trabajar sobre estos. Quiere decir que con los reguladores, con todas las especificaciones y todas las aplicaciones que uno quiera darle, desde el 317, el 337 negativo, los 78 con todas las tensiones salidas positivas y el 79 con todas las salidas negativas, lo podemos hacer fijos o variables. Con las protecciones, por ejemplo, de corriente máxima, ya sea por el crossover o por el fallback, eran las dos formas posibles de trabajar las salidas a las corrientes de cortocircuito. En esos reguladores también podemos aumentar la capacidad de salida que hace el aporte de corriente hacia la carga, colocando o bien un transistor, digamos, en derivación con el regulador, o colocando una cascada de etapas de salida que tiendan a suplir el requerimiento de corriente que uno necesita sobre la carga. Pues los reguladores tienen su limitación y bueno, variarán, qué sé yo, desde algunos miliamperes, algunos amperes o varios amperes, pero cuando uno quiere manejar, qué sé yo, 10, 15 o 20 amperes sobre una carga, evidentemente la contribución de los transistores externos es muy importante y las protecciones contra sobrecorrientes, ya sea por crossover o ya sea por fallback, cualquiera de los sistemas que uno implemente son válidos. Existen otros reguladores monolíticos también, pero son de N terminales. Quiere decir que tienen funciones parecidas, nada más que en este caso hay algunos, por ejemplo, que tienen 14 terminales en formatos plásticos, o 5 terminales con características de distintos embalajes, que son importantes, de forma tal de que lo vamos a implementar ya sea como reguladores lineales o conmutados, positivos o negativos, desde valores bajos de tensión hasta los límites, o desde las referencias hasta los límites, sin ningún tipo de problema, con alimentaciones positivas o negativas según correspondan. Y cada caso particular trabaja estos reguladores sin ningún tipo de inconveniente. En este caso estamos viendo un regulador serie, en el cual hay un amplificador de error con las alimentaciones correspondientes B+ y B-, el transistor de paso entre la tensión de entrada de la fuente no regulada, la salida B0, el transistor que actúa como sensado de corriente y el amplificador de error que trabaja sobre la base del transistor, y existe también una referencia de tensión para que actúe el circuito de comparación. Estos pueden venir en encapsulados plásticos o encapsulados metálicos. Con encapsulados plásticos lo que estamos hablando es que existen un sensor de corriente, que es el transistor interno que tenemos acá. Este transistor entre base y emisor, acá tenemos el sensado de corriente correspondiente. Entonces, la limitación de corriente y el sensado de corriente, la entrada inversora, la entrada no inversora, una tensión de referencia, la tensión de alimentación negativa, la
como estos tienen posibilidad en la alimentación positiva, la tensión de alimentación de el transistor correspondiente del control, la alimentación del control de sub-0, la salida correspondiente tienen una entrada adicional de una referencia de tensión, y esas patas pueden variar si el encapsulado es metálico. Lo mismo, la limitación de corriente, el sensado, las entradas inversor y no inversores, las referencias, en un formato de 10 terminales y en un formato de 14 terminales. Esta es la conexión correspondiente, a ver, la salida es 6. La salida es 6, sí, es para la conexión metálica. Esta es la configuración del regulador para una estructura metálica. Y el integrado lo podemos ver también como un amplificador de error, con las entradas inversoras y no inversoras. 2 y 3, este es para el plástico. Las alimentaciones correspondientes al amplificador de error y al amplificador de referencia de tensión. Tiene un amplificador de referencia de tensión con una referencia que está compensado térmicamente, es una fuente de corriente constante compensada térmicamente, a los efectos de garantizar la tensión de referencia. En este caso particular, la tensión de referencia es 7,15 voltios, en ese orden. Y después tiene la salida del amplificador correspondiente, que es el transistor de paso, donde B sub C es la alimentación del transistor, la salida es el emisor, y se puede utilizar un diodo de referencia, que nosotros lo habíamos visto como B sub Z. Esa B sub Z la podemos usar para algo en particular. Y la frecuencia de compensación generalmente es un capacitor que va dispuesto entre el punto correspondiente al compensador, que es la pata 9, y puede ir a masa o puede ir a la entrada inversora. Depende cada caso en particular. Quiere decir que si esto lo vemos un poquito más ampliado, estamos viendo el amplificador de referencia con la referencia de tensión compensadas térmicamente, las salidas de referencia con las alimentaciones correspondientes tanto al amplificador de referencia como al amplificador de error. Tienen las entradas inversoras y no inversoras, amplificador de error, la salida comanda el circuito de control, que es un transistor de paso generalmente en serie. El circuito de compensación o de sensado, si ustedes recuerdan, es la corriente de sensado y la corriente límite que uno prefija, y eso generalmente se establece entre base y emisor. Y la salida, en este caso, sale por emisor, entra por colector y sale por emisor. ¿Qué características tiene este regulador monolítico de N terminales? En primer lugar, las tensiones de entrada máxima son en el orden de los 40 voltios y 9,5 voltios es la mínima tensión de entrada que yo puedo aplicarle para que regule tranquilamente. Generalmente las regulaciones de salida que yo tengo varían más o menos entre 2 y 37 voltios. O sea que hay cerca de 3 voltios de caída de dropout en esto. Diferencias entre entrada y salida, máxima 38, mínima 3 voltios, es lo que comentaba recién. Y la tensión de salida
variable la podemos hacer entre 2 a 37 o fija, en el valor que uno quiera, positivo o negativo, lineal o conmutado, lo podemos usar indistintamente a ese regulador. La corriente máxima de salida, 150 mA, que es un poquito más que los transistores, los reguladores chicos de corriente. Si se acuerdan, por ejemplo, el 78L05 tenía 100 mA de corriente. Por el tipo de encapsulado que tiene, puede manejar un poquito más. La tensión de referencia típica es 7,15 voltios. La corriente máxima del terminal de referencia de 7,15 voltios no le puedo extraer más de 15 mA. La corriente de cortocircuito para una resistencia de 10 ohms, 65 mA. O sea que yo puedo prefijar la elección de la resistencia de limitación. Siempre lo hacía, ¿se acuerdan ustedes? 0,7 voltios, que es la caída de tensión en el transistor debido a la corriente que yo quería controlar, y ajustaba la resistencia. En este caso, para esta resistencia y 65 milivoltios de caída, tengo 65 mA de corriente que yo puedo manejar, o el valor que yo quiera. Y la máxima disipación de potencia en el orden de los 900 milivatios. Son reguladores chicos, pero se pueden ampliar con una circuitería externa, de forma tal de manejar niveles sin ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Manejar 20 amperes o 25 amperes de salida en un regulador variable, que yo pueda regular tensión y pueda ajustar los valores de corriente de protección o de limitación. Son aplicaciones muy, muy simples para poder hacer con estos reguladores. Quiere decir que en este caso, si yo lo veo en bloques, la fuente de referencia de tensión en este caso está incorporándose aproximadamente 715, es el valor típico que tiene. La alimentación, tanto a la fuente de tensión de referencia como el amplificador de error, la positiva y la negativa, las entradas inversoras y no inversoras, la salida de referencia, donde no puedo sacarle más de 15 mA. Entonces, el transistor correspondiente a el transistor de paso, conectado en serie con la carga, el diodo de referencia de tensión, la limitación de corriente y el sensor de corriente, que no es otra cosa que la base y el emisor de un transistor, como hemos visto en las otras configuraciones. Entonces, lo que estamos viendo acá es un amplificador de error, una fuente de referencia, un transistor como elemento de control, un transistor para la limitación de corriente, un Zener para aplicaciones especiales y un terminal para compensación en frecuencia. Esa compensación en frecuencia generalmente es un valor de capacidad que va o bien referido a masa o bien referido a otro electrodo. ¿Alguien lo conoce a este integrado, chicos? ¿O han trabajado con este? Es un integrado que tiene muchos años, pero todavía se sigue usando. Se sigue usando, es muy, muy noble. ¿Lo conocen? Sí, Chicos, solo de nombre. de nombre. ¿No lo han usado? No, profe. Anda muy bien, anda muy bien. A ver, quiere decir que si uno quisiera implementar algo así simple, más allá de los números que corresponden a las patas, uno podría tener una configuración donde el resistor de limitación de corriente, lo podríamos fijar
haciendo una relación entre 0,65 y la resistencia que uno coloque para el valor de corriente que uno decide. Si es 1 ampere, 2, 3, 5 o el valor que corresponda, habrá a lo mejor que bobinar una corriente con un alambre de nicrón que permita, qué sé yo, cuando circule en 5 amperes genere los 0,65 voltios y la caída de tensión actuará sobre el transistor de limitación. En este caso, si ustedes se fijan, la salida de referencia la tengo con una resistencia que podría ser sin resistencia, esa resistencia podría ser un cortocircuito, directamente al terminal positivo, y el terminal negativo lo colocamos a un divisor resistivo. Quiere decir que lo que yo voy a tener en este punto medio es la referencia, la tensión de referencia. O sea que lo que yo voy a tener a la salida va a ser la referencia, factor de 1 más R1 sobre R2. O sea, la tensión que tengo acá, en este punto, a ver si lo puedo colocar con el cursor. A ver. Opciones del puntero. Ahí está. Entonces, B sub 0 dividido R1 más R2 por R2 tiene que ser exactamente igual a ¿quién? A la tensión de referencia. ¿Lo ven? Quiere decir que este punto es la tensión de referencia. Si yo despejo, me va a quedar B sub 0 dividido R1 más R2 por R2, es la tensión de referencia. Quiere decir que B sub 0 es la tensión de referencia por 1 más R1 sobre R2. El compensador en este caso lo colocamos con una capacidad C sub 1 directamente al terminal inversor. Y esta capacidad variará. ¿Cuánto puede variar la salida? En este caso, a ver, ¿cómo hago para achicar esto? A ver si lo puedo achicar. Y se me va el diablo. No puedo salir de acá. A ver. Bueno, en este caso estamos usando la tensión de referencia directamente al amplificador de error y en el negativo estamos colocando la realimentación procedente de la salida. Aplicaciones con el 723. Bueno, acá tienen. En este caso particular, yo quiero hacer la salida de 5 voltios, una salida de 5 voltios, la resistencia de limitación entre el limitador de corriente y el sensor de corriente, que es un puente, y yo lo que le quería mostrar, pero no lo puedo achicar acá esto, no sé cómo achicarlo. A ver, ¿cómo lo puedo achicar? Pruebe con control menos, profe. Control menos. A ver. Pero me voy. Yo lo que Fíjese ahí abajo a la derecha tiene una barrita que tiene un menos, un más. Esa ahí se ve la más del medio. Pruebe moverlo. A ver. Pero no lo. Lo que pasa es que yo lo puse para diapositivas. A ver acá, espérate, si lo puedo sacar. Ahí lo saco, pero no. No lo puedo, porque no me deja leer acá.
A ver, opciones, mostrar vista del modelador, ver todas las diapositivas, última diapositiva vista, anterior, siguiente, pantalla, a ver, pantalla en negro, pantalla en blanco, opciones del puntero que recién lo vimos, se la saqué. Pruebe ahí con fin de la presentación para sacarlo. Ahí está. Eso es lo que no encontraba, gracias. Bueno, esto tiene números. Fíjense, la salida B sub C, la B sub 0, acá estamos colocando un transistor de paso para aumentar la corriente de salida, ¿ves? Aumento de la corriente máxima mediante el transistor externo, y en este caso tensión de salida superior a la referencia. ¿Cuánto va a ser superior a la referencia este circuito? Y la tensión de referencia, factor de 1 más R1 sobre R2. Si yo quisiera este otro de acá, lo que hacemos, este es un regulador de baja salida, en este caso lo vamos a fijar a 5 voltios, y la medición de la regulación de línea, por ejemplo, para una variación de entrada de 3 voltios, es de 0,5 milivoltios, y una regulación de carga para una variación de 50 mA de 1,5 milivoltios de variación. ¿Qué tensión de salida podemos ajustar? Entre 2 y 7 voltios. ¿Qué configuración vamos a disponer? En este caso no tengo ningún transistor externo. Acá tengo la tensión de referencia, fíjense, la tensión de referencia sería dividido R1 más R2, este sería B sub R, en el no inversor, es la tensión de referencia dividido R1 más R2 por R2. Cuando yo coloco en este terminal este capacitor de referencia, me mejora sustancialmente la relación de rechazo. Es muy importante este capacitor. Acá tengo el terminal negativo a masa, el terminal positivo lo tengo a la tensión de entrada, igual que B sub C. La compensación la tengo al terminal inversor. Y si se fijan, todo esto que tengo acá, a ver, es ¿tengo transistor de salida? No tengo, no sé qué es este. Esto es lo que tengo acá, este es variable, R1, R4, ¿sí? R1, R2. Bueno, acá con esta configuración yo puedo hacer la salida regulada para bajos niveles de salida, entre 2 y 7 voltios. Este de acá es un regulador entre la referencia y 37 voltios. Entonces, este valor R3 generalmente es el paralelo de R1 y R2. Este resistor. Entre la referencia y el no inversor. Y acá también tengo eso como variable, entre 7 y 37, porque estoy poniendo, en el no inversor estoy poniendo la referencia. Y en el inversor estoy poniendo la salida dividido R1 más R2 por R2, o sea que tengo la referencia, factor de 1 más R1 sobre R2. Por eso tengo de entre 7 y 37. La compensación, la resistencia de limitación y la tensión de salida conectada al sensor. O sea, esto es el relevamiento de estos casos, o de este caso. En este caso lo tengo a la referencia. Este otro que tengo acá, la referencia no la tengo directamente sino a través de un divisor resistivo. Quiere decir que la referencia, esta tensión es BR, es la tensión de referencia dividido R3 más R4 por R4, que es lo que está acá. Esa es esa referencia la tengo en el terminal positivo. En el terminal negativo tengo la tensión de salida dividido R1
más alfa P sub 1 más R2 por R2. Y ese punto, este punto que estoy mostrando acá, es B sub R. Es decir que la salida va a ser B sub R, factor de 1 más R1 más alfa P sub 1 dividido R2. Entonces esta salida es ajustable con tensión mínima inferior a la referencia, porque B sub R yo la puedo achicar de 7,15 a, según esta relación de resistencia, que sería como dividir la tensión de referencia en 1 más R3 sobre R4. Entonces, ese valor de B sub R a lo mejor lo llevo a 2 voltios o menos, y la salida la multiplico por la ganancia de lazo cerrado que tiene el circuito. Este de acá ya lo habíamos visto, que permite variar entre 7 y 37. Este de acá es un regulador negativo. En vez de tener la tensión menos a masa, la saco directamente como salida negativa. La referencia de tensión la saco del terminal, en este caso 6, hago un divisor hacia la salida, y este punto hacia el terminal que voy a comparar, al inversor. Entre el inversor y la compensación tengo un capacitor, y en este caso tengo una tensión negativa, o sea, la base es una tensión negativa, el emisor es una tensión negativa, que es la salida. Entonces, este es un regulador de tensión negativa, implementado ya sea con tensión positiva o negativa indistintamente. En este caso puedo trabajarlo a una salida fija de menos 15 voltios, y le hago una medición de regulación de línea. Si varío la entrada en 3 voltios, la salida varía 1 milivoltio, y si la carga la varío en 100 miliamperes, la salida varía 2 milivoltios. ¿Se entiende lo que estamos mostrando? Son aplicaciones que uno puede disponer con estos reguladores que tienen más de 3 terminales. Puedo hacer, fíjense, cosas que con un 78 yo no podía hacer salidas negativas, con este puedo hacer salidas negativas, y el 78 es lineal. En esto yo lo puedo usar como fuente conmutada también. Son bastante más versátiles. En este caso es un regulador de tensión positiva de más 15 voltios con un transistor externo para aumentar la corriente. Es exactamente lo mismo si ustedes se ponen a observar las conexiones del transistor externo hacia el divisor resistivo que presenta el circuito. La referencia está al no inversor, y en el inversor tengo toda este array de resistencias. Tengo la resistencia de cortocircuito, la salida la tomo a la salida de la resistencia de cortocircuito de limitación. El transistor de paso en este caso es un NPN, pero lo puedo hacer también con un PNP. En este caso es un regulador de salida positiva, pero con un transistor de paso PNP, en este caso una salida de 5 voltios, y lo mismo, una variación de 3 voltios produce una variación en la salida de 0,5 milivoltios, y una variación de carga de 1 amper produce una variación de 5 milivoltios sobre la salida. En este caso el compensador de frecuencia es referido a masa y da valores para situaciones, está todo tabulado, para que no tengan dificultades. Está muy lindo porque tiene mucha versatilidad. En este caso es un circuito de limitación de corriente, pero por fallback. Quiere decir, ¿se acuerdan lo que era el fallback, chicos? ¿Se acuerdan de eso?
A ver si alguien me lo comenta. Dufo. ¿Qué era el fallback? Una limitación de corriente máxima el fallback, ¿no? De repliegue. No, no, no. O sea, el fallback era de corriente reentrante. Quiere decir que a medida que aumentaba la corriente por el circuito de limitación, en vez de limitarse la salida a la máxima corriente, se reentra y la corriente de cortocircuito, que es la peor de las condiciones, es mucho menor que la corriente máxima que puede circular por el transistor. ¿Se acuerdan? Entonces lo que hacíamos es creábamos un nivel, bueno, en este caso no tiene una base del transistor, pero el nivel anterior a la salida, generamos un divisor de tensión. Generamos un divisor de tensión. Entonces la salida entre estos dos puntos, censa esta tensión menos esta tensión. Esta caída de tensión ahora es diferente que si yo tuviera la base y el emisor del transistor. Creamos un umbral en el circuito anterior a la resistencia de cortocircuito. Y esa resistencia, esa corriente de cortocircuito es casi un tercio de la máxima corriente que circula por el circuito. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una limitación a 10 amperes, la corriente en cortocircuito es 3,3 amperes. Cosa que el transistor de paso está mucho más tranquilo que si fuera 10 amperes de limitación. En este caso, fíjense, una variación de 3 voltios produce 0,5 milivoltios y una variación de carga de 10 miliamperes, 1 milivoltio, y la corriente de cortocircuito 20 miliamperes. Corriente de limitación por fallback. Acuérdense, fallback era corriente reentrante. Este es un regulador flotante positivo. En este caso, más 50 voltios. Más 50 voltios. Entonces, lo mismo. Tengo la distribución para tener una salida regulada de alta tensión, donde la tensión de entrada es mucho más alta. La resistencia de limitación correspondiente, el capacitor a la entrada inversora, la tensión de referencia a través de un divisor, o sea que lo que yo voy a tomar como referencia, lo que yo voy a utilizar como referencia es un valor menor que la referencia, y multiplicada por el divisor me tendrá que dar, o tendré que llegar a los 50 voltios. Este es flotante. En este caso es un regulador flotante pero negativo. Entonces la tensión de entrada es negativa acá. Por eso tengo el transistor PNP. Esta tensión es negativa, la base es negativa, el emisor es negativo y la salida es negativa. Lo mismo, el circuito de compensación a la entrada inversora, lo mismo, la referencia, la tensión de referencia se ve disminuida por este divisor resistivo, la entrada inversora es menor que la referencia, la comparo con el no inversor, acá tengo la salida dividido R1 más R2 con respecto a masa por R2, y bueno, ahí tengo las salidas correspondientes. En este caso la ajusto a menos 100 voltios y hago mediciones de regulación de línea y regulación de carga. En este caso lo uso como un regulador conmutado positivo.
acuérdense, bueno, no hemos visto reguladores conmutados, pero en este caso es un convertidor directo o un convertidor que se llama Buck. El convertidor Buck tiene un filtro pasa abajo, la salida correspondiente, y tiene un diodo volante para que cuando conmuta el transistor, la inversión de polaridad por ley de Lenz puede hacer circular la corriente de autoinducción por este diodo y no romper el transistor cuando se abre por bloqueo. Y bueno, este tipo de características se puede implementar sin ningún tipo de inconveniente. Este otro caso también es un regulador conmutado pero negativo, tiene todas las opciones. Este otro es un regulador con limitación de corriente, pero remoto o externo. Entonces yo tengo una entrada lógica que condiciona de alguna manera el terminal 4. Tengo posibilidades de regular una salida condicionada por una entrada lógica. Este es un regulador paralelo que lo puedo implementar también. Entre la referencia y el inversor, una tensión, y en el no inversor tengo la salida regulada. Hay una infinidad de opciones. Con respecto a los circuitos que estamos viendo y las figuras que representan esos circuitos, si ustedes se fijan, esta es la figura 26, la figura 25. Para esas situaciones en particular, le muestra para salidas positivas o salidas negativas, ¿sí?, o salidas ajustables, los valores que tienen que tener los componentes para que pueda trabajar el circuito en esas aplicaciones en particular. Es un regulador muy lindo, muy amplio y muy versátil. Quiere decir que acá tienen fórmulas para salidas intermedias. Tiene formas de calcular los componentes a través de las ecuaciones que estamos comentando en forma correspondiente. Y este es un regulador un poquito más completo, pero muy simple de analizar. ¿En qué consiste? A ver si se dan cuenta qué es lo que tiene. En primer lugar, la fuente de alimentación de entrada, el transformador, el primario del transformador, el secundario del transformador a una matriz de diodos en forma de puente, el nivel de alterna por arriba y el nivel de continua en los extremos, la referencia, este es un puente de 6 amperes, un capacitor de filtro, en este caso de 10.000 micros. Después, este capacitor C2 es un capacitor que generalmente trabaja cuando entre el regulador y la fuente hay una cierta distancia, se suele colocar un capacitor para que no haya interferencias. Esto que ustedes ven acá, a ver si recordamos las patitas correspondientes. Esto es una configuración en fallback, también de limitación. El R5 es la delimitación de corriente, el sensado de corriente. El divisor es fijo, el divisor de tensión desde la salida es fijo, y yo puedo variar variando la referencia.
Yo puedo hacer que la referencia en este punto sea variable, puedo hacer que la referencia, en realidad no va a ser una referencia, sino una tensión B sub R, que parte de una referencia, la hago variable para una salida de relación resistiva fija. Y la salida del integrado, en vez de tenerla directamente por la pata 10, la colocamos en un Darlington que está integrado, y este al divisor correspondiente. Este es el transitor de paso, en este caso un Darlington, y acá los filtros y una protección de un diodo para que no haya inversión de polaridad. Es una fuente de regulación muy simple. Más o menos se entendió lo que estamos intentando explicar, chicos. ¿Cómo lo ven? Bien, sí, profe, se entendió. ¿Sí? La verdad que ustedes acá pueden trabajar tranquilamente sobre algo que es muy chiquito, con algunos componentes pueden manejar salidas importantes, con corrientes importantes, muy buenos rechazos al ripple, que es realmente significativo. Fíjense, este valor de capacidad de 10.000 micros en realidad no haría falta ponerlo, porque tiene una muy buena respuesta, el ripple. Por lo tanto, la variación que se provoque acá no sale en la salida. Está atenuada 80, 90 decibeles, que es un muy buen rechazo. En realidad esto está presentado de esta manera, pero si yo le hubiera puesto a lo mejor 4.700 micros, podría haber funcionado lo mismo con un capacitor más económico. Con la ventaja de que no es lo mismo que los diodos carguen al pico un capacitor de 4.700 micros que uno de 10.000 micros. Entonces, el pulso de corriente es función de la capacidad. Mientras mayor es la capacidad, el pulso de corriente es más abrupto y más importante. Entonces, corre riesgo mientras mayor sea la capacidad del filtro. ¿Se puede entender hasta acá? ¿Sí? Cuando ustedes hicieron una fuente, el año pasado hicieron una fuentecita en aplicado 1. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué, la fuente la diseñaron ustedes? ¿Se la dieron para armar? Ya, No lo dieron para armar. Nos dieron las cosas, armen. Armen. O sea, es como lo que hace el país, nada más. No diseñen, armen. Más o menos así. Ya vino con el disipador incorporado. Si tenía 3 aletas, 4, extrusionado, plateado, dorado, era exactamente lo mismo. Ya alguien lo propuso así. Tal cual. Es linda hacer una fuente de laboratorio, ya que ustedes van a trabajar con tensiones positivas, negativas, variables, que pueden ser iguales o no. Tener una muy linda fuente con visualizadores para medir la tensión, para medir la corriente, con protecciones, con limitaciones de máxima corriente que sea ajustable, por ejemplo, con un trípode bien precisa, un multivueltas. Sí, una fuente digital. Sí, la puede hacer digital o analógica, como ustedes quieran hacerla, pero me refiero que tenga toda la... O sea, yo quiero ajustar que la máxima corriente, tensión, todo. 20 amperes, y que la regulación salga de 0 voltios a 50 voltios, y que tenga salida de 5 voltios fija, de más o menos 12, más o menos 15, o pueda variarla a través de un tracking, un seguimiento, que automáticamente yo presiono una tecla, lo pongo en 5,8 voltios y automáticamente me sale la fuente negativa también en el mismo valor, con las protecciones. O sea, es muy lindo armar este tipo de cosas.
menor que la referencia, para que arranque, por ejemplo, en 0 voltios. Así, simple. ¿Cómo hacen para que pueda arrancar de 0 voltios y controlar hasta el valor máximo? Porque generalmente tienen un regulador y tienen una referencia, o un valor más chico que la referencia, pero no es 0 la referencia. Y Entonces, si ajusto con con una rama que es un divisor resistivo, en vez de conectarlo a masa, tiene que ser una tensión más baja de claro. masa. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que anda muy bien y es algo muy simple. Cuando yo le coloco, por ejemplo, LEDs a las fuentes, la caída de tensión en el LED en forma opuesta. Suponete que yo tengo una fuente partida con pseudos potenciómetros para ajustar las salidas correspondientes, y la tengo indicada con diodos emisores de luz. Cuando yo hago, por ejemplo, las salidas de los LEDs correspondientes, ya sea al positivo con una tensión negativa y al negativo con una tensión positiva del LED correspondiente, yo puedo cancelar la variación que tengo de referencia. Entonces, simplemente con sacar la salida directamente de la caída de tensión de los diodos LEDs, yo ya tengo la referencia minimizada a prácticamente 0, porque la caída de tensión es en el orden de las referencias. A lo mejor 1,8, 1,9, 2 voltios es normal, y esa caída de tensión yo puedo compensar. Miren, en el caso de un 317 es de 1,25, quiere decir que yo la tengo que compensar con una tensión de menos 1,25, o sea que si fuera un diodo infrarrojo andaría más o menos en ese orden. Un infrarrojo anda en 1 voltio, 1 voltio con 2. Automáticamente ya la caída de tensión en ese diodo de referencia ya compensa la tensión, llamémosla de offset, para que arranque desde 0. O sea, se pueden hacer con circuitos muy simples, sin hacer un devanado especial y una rectificación o alguna tensión de referencia que yo permita sumar o restar para alguna salida. Yo no sé si lo traje en alguna oportunidad para mostrárselo, pero si lo veo, se lo voy a mostrar para que vean cómo compensa a través de la caída de tensión de esos diodos emisores de luz. Otro de los reguladores que se utiliza también es uno de 5 terminales con un formato TO3 o un formato especial, no me acuerdo cómo se llama el formato ese, pero también para un control serie entre la entrada y la salida. Un comparador tiene un circuito para un área de funcionamiento de error, una referencia de tensión y una fuente de corriente constante. Entonces, la característica que tiene es que tiene 5 terminales. Terminal 1, 2, 3, 4 y 5. Con ese formato yo puedo tener los 5 terminales, donde 1 es la entrada, 2 es el circuito de limitación, 3 es masa, 4 es una referencia y 5 es la salida. Y si esto yo lo veo en un formato TO3, puedo tener exactamente en esta distribución estas entradas, salidas, referencias y limitaciones. Bueno, el regulador propiamente dicho, el diagrama esquemático y la aplicación. Entonces, generalmente la referencia de tensión, que es la pata 3, en este caso
la pata 4, a ver, espérate un poquito. La referencia de tensión en este tiene que ser, a ver si hay alguna diferencia. La pata 3 es masa, la 4 es referencia. Acá tiene el comparador, el amplificador, digamos, el transistor de control, que está dispuesto en serie, y el transistor correspondiente al circuito de limitación. Entonces, regulador de tensión positiva ajustable, en este caso de 2,85 a 36 voltios, admite tensiones de entrada hasta 40 voltios, es capaz de suministrar sin ningún tipo de disipadores 2 amperes, sin transistor externo, incluye limitación de corriente, limitación de potencia, protección térmica, como tenían todos los 78 o 340, protección contra sobretensiones de entrada durante un tiempo, hasta 60 voltios, máximo de 40, puede haber una sobretensión y el circuito tiene una protección. La corriente máxima de salida se fija con una resistencia de bajo valor, la tensión de salida se fija con 2 resistencias o si se requiere una salida variable con una resistencia y un potenciómetro. Es muy parecida al otro, nada más que la referencia en este caso es más baja. En el otro caso teníamos 7,15, ahora tenemos 2,77. ¿Sí? Y podemos tener valores más bajos si dividimos por un divisor resistivo. En este caso, la tensión de salida es la referencia por 1 más R1 más alfa P sub 1 sobre R2, y la referencia en este caso 2,77 voltios. Y la corriente de salida la regulamos entre estos dos terminales, donde la resistencia de limitación de corriente es aproximadamente 0,45 en este caso, 0,65 en el otro caso, y en los otros que vimos, que eran de 3 terminales, andaba en el orden de 0,7. Entonces esto es 0,45 sobre el valor de corriente que yo quiera hacer circular por el circuito de limitación. En este caso, también, este capacitor es para cuando la distancia entre la fuente no regulada y el regulador propiamente dicho permitan hacer un ajuste de compensación. Entonces acá tengo entre la salida y este divisor, genero una tensión de referencia, el punto 3 es masa, entonces tengo la tensión de referencia, que es el valor correspondiente de 2,77 por 1 más R2 sobre R1, como está presentado acá. Quiere decir que si esta relación de resistencia es 10 veces, podré ir a 30 voltios aproximadamente. Entre 2,77 y 30 voltios. Y si yo quisiera compensar esto para que se reduzca estos 2,77 para que arranque en 0, el límite superior se me retrae a lo mejor en 3 voltios para máxima tensión. ¿Se entendió hasta acá? Chicos. Sí, profe. Sí, Y profe. me gustaría dejarlo acá, que es un regulador de voltaje dual de precisión que se llaman con seguimiento o con tracking. Entonces, estos son fuentes dobles o reguladores dobles, positivos y negativos simultáneos, y lo puedo digitalizar a este tipo de reguladores. Entonces, yo puedo colocar la función en tracking y ajustar la salida positiva al valor que quiero y automáticamente queda fijada la salida negativa en el mismo valor. Entonces,
Yo con un solo potenciómetro de control actúo sobre ambas salidas simultáneamente. Por eso decimos que es un seguimiento. Y lo que quería comentarles, bueno, más allá de eso, tiene algunas características. Entonces tengo la salida de regulación positiva, la salida de regulación negativa, tiene un circuito de control donde ingresa la tensión de alimentación positiva, un circuito de control para tensiones negativas, y tiene todo lo que sea limitación y circuitos de protección térmicas actuados sobre los dispositivos de control. Tienen dos amplificadores de error y una referencia para poderlo trabajar. Me gustaría dejarlo acá para que lo veamos un poquito mejor. Tienen la información para que lo puedan leer, a lo mejor lo pueden trabajar. Y le quería comentar que el día miércoles que viene, hay exámenes distribuidos correspondientes al mes de septiembre. Así que no va a haber actividad de la asignatura porque vamos a estar afectados a los exámenes finales. Así que nosotros nos encontraríamos, si Dios quiere, el 9 y 7 del 16. Y ya voy a empezar bueno, vamos a terminar estos temas, y ya vamos a empezar a fijar los parciales de la unidad 4, de la unidad 5 y de la unidad 6, para que vayamos encadenando esa situación para ver quiénes pueden entrar en la carrera de la aprobación directa. Que hay bastante, hasta el primer parcial había unos cuantos. Vamos a ver si se interesan por continuar. Yo voy a instar para que sea de esa forma. ¿Se pudo entender lo que hemos planteado ahora, chicos? ¿Se podía Sí, entender? profe, quedó claro. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere formular algo? ¿Alguna inquietud? Así nos despedimos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no, No, profe, todo bien por ¿no? acá. ¿Todo bien? No, Bueno. estudiar nomás. Tienen toda la información, miren, tienen material de consulta en la unidad y tienen todo lo que sea diapositivas de la unidad para poder ampliar. Yo en el próximo encuentro les voy a instalar toda la parte de reguladores conmutados, toda la parte de regulación conmutada para que vayamos trabajando ese tema. Así, el día 16, miércoles 16, abordamos esta temática de lineales de n-terminales con seguimiento y, por otro lado, todo lo que sea reguladores conmutados, a frecuencia propia o a frecuencias distintas ¿sí? Bueno, agradecido por la presencia de todos ustedes, muy amable, que pasen un lindo fin de semana. Listo, profe, nos vemos la semana que viene. Ya, profe. Gracias, que anden muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao, Gracias. profe, que tenga buena semana. Chao. Igualmente para todos.